Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Soluciones al problema de la vivienda en España. Realmente hay un grave problema de la vivienda en España porque a pesar de que es un derecho constitucional reconocido, el derecho a la vivienda, a una vivienda digna y asequible, pues esto no se está cumpliendo en la realidad práctica, en la realidad cotidiana de muchísimos españoles, no de todos, afortunadamente, pero eso no sirve de consuelo tampoco. Realmente falta asequibilidad para poder comprar viviendas para muchas personas. Muchas personas no son capaces de comprar una vivienda porque no les llega el sueldo para ello, etcétera. Jóvenes tampoco les llega el sueldo en muchos casos, adultos, mayores, etcétera. También se observa un aumento de los precios de alquiler y debería realizarse pues, una regulación de los precios máximos del alquiler por parte del gobierno, tanto del gobierno de Pedro Sánchez como de los gobiernos autonómicos, si es lo que corresponde, y en ese sentido tendrían que hacerse más cantidad de cosas, una política, diríamos, más potente en ese sentido. Por otra parte, hay problemas que afectan a todos los ciudadanos de todas las edades y clases sociales, efectivamente, y entre ellos está fundamentalmente el problema de la vivienda, el que mucha gente no puede acceder a una vivienda y tiene que vivir en una vivienda a veces demasiado reducida o en condiciones de habitabilidad pues también muy cuestionables, etcétera. Por otra parte, también una política adecuada sería el fomento de la vivienda social y asequible, sobre todo con inversión pública. Eso sería algo clave y fundamental. Y en ese sentido, el gobierno de Pedro Sánchez podría colaborar con promotoras privadas o con promotores privados para construir más viviendas que estén subvencionadas y que tengan un precio realmente controlado, destinadas principalmente a personas con ingresos bajos o medios, que son millones de personas las afectadas por esos ingresos bajos o medios, y de esa manera mejoraría muy significativamente el acceso a la vivienda. Además, otra medida a tomar sería la regulación de los precios de alquiler, algo que ya comenté anteriormente, pero que quiero insistir más en ello, porque a veces los alquileres turísticos son disparatados y alquileres no turísticos pues también se ponen condiciones a veces excesivas para los que quieren alquilar y de esa manera pues no se puede hacer gran cosa. Realmente también hay muchas viviendas desocupadas en España, habría que buscar fórmulas de gestión por parte del gobierno central para que no haya tanta cantidad de pisos desocupados, ofrecer incentivos a los propietarios para que los pongan en alquiler o que busquen fórmulas en el sentido de que permita que paguen más impuestos incluso por tenerlos desocupados, lo que sea, para conseguir que haya más viviendas en oferta porque hay una gran demanda de viviendas y poca oferta de viviendas. Habría que construir más cientos de miles de viviendas cada año y no se está realizando, según dicen los datos estadísticos. Por otra parte, también es importante que se propongan de manera efectiva incentivos para la rehabilitación de viviendas, porque de esa manera pues, se pueden rehabilitar miles y miles o decenas de miles o cientos de miles de viviendas que podrán ser utilizadas por ciudadanos que las necesiten. Realmente también es imprescindible potenciar la innovación en la construcción. Incluso hay formas de construir con módulos que pueden ser necesarios en algunos tipos de viviendas o en algunas zonas de España, etcétera. Y sobre todo también impulsar las nuevas tecnologías en la construcción y sobre todo que se revise muy bien la construcción terminada para que no haya defectos constructivos que a primera vista no se observan, pero luego, diríamos, con el paso de los meses se pueden observar de los primeros meses una vez que está terminada oficialmente la construcción. Y eso es muy importante también. Controlar mucho más los métodos de construcción para que no haya métodos de construcción que no sean los adecuados y que luego haya problemas en la construcción. Todo ese tipo de cosas tiene que ser más controlado por el gobierno que corresponda, bien sea el autonómico, el ayuntamiento o los ayuntamientos o el gobierno central o todas esas administraciones también, las tres, la local, la autonómica y la central. Tiene que haber más controles en ese sentido, en cuanto a los procesos constructivos, en mi opinión. Por otra parte, otra medida posible sería el apoyo a jóvenes y familias, ayudas para la entrada de una primera vivienda, pero ayudas suficientes, no ayudas simbólicas, porque la ayuda económica puede ser simbólica o puede ser realmente adecuada y efectiva.
que suponga una cierta cantidad de dinero considerable, no una cosa que sea pues muy reducida en cuanto a la ayuda económica. Y subsidios también suficientes para familias numerosas, no subsidios simbólicos, porque eso sirve de poco o de nada, por decirlo más claro. Por otra parte, tendría que haber un mercado de vivienda más equitativo, más igualitario y más accesible para todos. Y en ese sentido hace falta un impulso mucho mayor, diríamos, de lo público en la construcción de viviendas, del sector público en la construcción de viviendas, insisto. Por otra parte, también hay que decir que todos los ciudadanos tienen que tener un acceso a una vivienda digna y asequible. Y la demanda de vivienda actualmente sigue siendo muy fuerte y la oferta, en cambio, es relativamente rígida y reducida en proporción a la cantidad de personas que demandan vivienda, personas jóvenes especialmente, también personas de edad adulta o mayores, etcétera, y eso ha llevado a un aumento continuo y sostenido de los precios de alquiler y de los precios de compra de vivienda. Y claro, está luego el tema de las hipotecas, que tendrían que ser también más accesibles para todos, sin tantas condiciones, y que el periodo de pago de la hipoteca fuera mayor, no fuera pues de 10 o 15 años, sino que fuera para todas las edades de 25 o 30 años, porque hay fórmulas como el seguro del hogar, el seguro de vida, que sirven para, si hay un fallecimiento, etcétera, pues hay solución a esa hipoteca, no hay ningún problema mayor. En ese sentido, habría que cambiar la legislación de una manera muy considerable, a mi juicio, y de esa manera mucha gente se atrevería a firmar hipotecas en mayor medida de lo que se está realizando actualmente. Por otra parte, también hay otra cuestión muy importante a tener en cuenta, a tener en consideración, que sería la promoción de más viviendas de protección oficial o pública a personas, que pueden ser cientos de miles o millones, con ingresos limitados. Limitados de tal manera que si pagan la hipoteca no pueden comer, por ejemplo. Es un poco exagerando las cosas, pero para que se entienda lo que quiero decir. En ese sentido, la gente no tiene por qué vivir mal para pagar la hipoteca. Eso es algo perfectamente entendible y lógico. Y el Estado, en ese sentido, tiene que poner en el mercado viviendas de protección pública asequibles, más baratas, que se pueden pagar con más facilidad, con más años de pago, para que, diríamos, la cuota a pagar sea más reducida, bastante más reducida, que no supere el 40 o 50% de los ingresos de la persona que trabaja, por ejemplo, y que quiere pagar la hipoteca, etcétera, etcétera. Todo este tipo de medidas son medidas lógicas, medidas racionales y razonables. La cuestión es la financiación de estas medidas, pero esa financiación puede derivarse de lo que pagamos todos los ciudadanos en impuestos y también de lo que pagan las grandes empresas en impuestos, los grandes bancos, etcétera. Y los que son ricos también, por supuesto, las grandes fortunas, etcétera. A eso hay que destinar el dinero público, el dinero de los impuestos, no a otras cosas que son menos necesarias. Por otra parte, también otra posibilidad para intentar solucionar en la medida de lo posible el problema de la vivienda, de la mejor forma posible, por lo menos, sería la cesión de terrenos públicos a promotores que se comprometan a construir viviendas de protección oficial, VPO, y eso puede ser un incentivo para aumentar la oferta de vivienda asequible, incuestionablemente. Por lo tanto, también pues el Gobierno tiene esa misión de promocionar vivienda pública, de potenciar la vivienda pública y sobre todo también de controlar el mercado inmobiliario, que no haya fondos de buitre que especulen, controlar el mercado inmobiliario, los precios de los alquileres, etcétera. En definitiva, son una serie de medidas que, si se hicieran de una manera suficiente, no de una manera muy reducida, pues daría lugar a una mejora considerable, diríamos, del acceso a la vivienda. Pero eso requiere muchísima inversión de dinero, de impuestos. Eso no se consigue simplemente con ayudas económicas muy bajas, muy limitadas, muy reducidas, porque eso alivia a unas pocas personas, quizás, pero a la inmensa mayoría que necesita ayudas económicas más fuertes, más consistentes, pues se queda en la misma situación que estaba. Eso sucede como, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, que se concedió pues últimamente, en los últimos años, a 600.000 personas, y la necesitaban a lo mejor millones de personas, no 600.000. Por lo tanto, hay que destinar más dinero de los impuestos a estas cuestiones del ingreso mínimo vital, de la vivienda, de la sanidad, fundamentalmente. Yo creo que serían los tres pilares fundamentales: sanidad, vivienda
fundamentalmente, porque lo demás se puede resolver de muchas maneras, pero la sanidad y la vivienda es lo prioritario. Y yo añadiría también, por supuesto, más ayudas económicas a los parados y a la creación de trabajos, porque eso va en relación también con el acceso a la vivienda, por ejemplo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.